Bueno, el elemento número uno es un filtro, ¿sí? El filtro se conecta neumáticamente, o sea, entra aire por la izquierda, en este caso, y sale por la derecha. El aire que entra es obligado a desviarse y formar un torbellino, hacer círculos, ¿sí? Y ahí tiene unos bafles o unos flejes, ¿sí? Que mientras hace el torbellino, el agua que tiene acumulada va decantando por el vaso y se acumula en el fondo del mismo. Profe, Sí, disculpe, se me salía cada rato, no sé qué pasa. sí, te vi que entrabas de salidas. No te preocupes. Estamos con la explicación, Rocha, porque no está ninguno preparado para rendir. Ah, ok, ok. Bueno, entonces estoy explicando lo que es el ¿Cuál filtro. está aplicando? El filtro, el El número uno, primero. el uno. Ah, está bien. Entonces, cuando entra el aire, como decíamos Bueno, recién, es obligado a desviarse, a formar círculos, torbellinos, ¿sí? Y quedar depositado en el fondo del vaso. Y el aire limpio va a atravesar una malla o un elemento filtrante que se puede cambiar. Este elemento filtrante tiene el mismo material que tienen los filtros que ustedes usan para el auto, ¿sí? Vieron que ustedes el filtro del auto lo pueden cambiar. Levantan la tapa, sacan las trabas, levantan la trapa y ponen un filtro nuevo. Bueno, acá lo mismo. Se saca el vaso, se desajusta esta tuerca, se saca el elemento filtrante, que tiene forma de vasito, como si fuese un vaso de tergopol, algo así, pero otro material, ¿no? Un material que es poroso. Se saca el elemento, se pone otro y se ajusta de nuevo. Hay un video que yo mandé de cómo se cambia el filtro, ¿sí? De hecho, se puede cambiar el elemento filtrante y se puede también cambiar el vaso para cambiar de un filtro común a un filtro coalescente. El filtro coalescente tiene la particularidad que puede filtrar elementos de tamaño más pequeño que el filtro común. Puede filtrar incluso hasta el vapor de agua. El filtro común permite el paso de partículas muy pero muy pequeñas, cosa que el filtro coalescente no. Es mejor el filtro, pero ese filtro coalescente se usa para ocasiones especiales, donde se requiera un aire muy limpio, muy puro. Ejemplo, uso de respiradores, ¿sí? Uso del aire para buceo, ¿sí? O para llenar tanques de buceo, o sea, un aire completamente limpio. Si yo voy a inflar las cubiertas del auto o voy a usar una gomería, no me hace falta un filtro coalescente. Con un filtro común estoy bien. El elemento filtro es el elemento más importante en la cadena de preparación del aire. Otro elemento importante es el lubricador, que no se usa siempre. Perdón. El lubricador, si yo les pregunto qué hace un lubricador, qué función cumple, no me van a decir lubrica, ¿sí? Lo que hace el lubricador es mezclar aire y aceite en proporciones determinadas. ¿Cómo sucede eso? El aire entra por la izquierda, atraviesa este conducto y cuando lo atraviesa se disminuye la sección por donde pasa. Al disminuir la sección, lo que hace es un vacío. Ese vacío afecta a este elemento, este tubo descendente, quien chupa aceite, lo eleva y acá se pulveriza. Entonces yo puedo regular cuántas gotas de aceite se mezclan con el aire para pasar a la instalación neumática, a la cañería. Entonces yo puedo regular la cantidad de aceite que mezclo con el aire, ¿sí? El efecto se llama efecto Venturi, ¿sí? De hacer vacío achicando la sección. Y siempre tiene que haber aceite en el vaso por encima del nivel mínimo, ¿sí?
Fíjense que tiene un asiento de bola que dice allí, que se levanta cuando la presión de acá arriba disminuye, ¿sí? Cuando deja de circular aire, deja de subir aceite. El símbolo es este símbolo que está acá, y no siempre usamos aceite. Repito el ejemplo, si voy a usar aire para cambiar las cubiertas del auto y parcharlas, no me hace falta ponerle aceite a ese aire, ¿sí? Lubrico cuando hay pistones, cuando hay válvulas que requieren lubricación. El elemento 3 está explicado en un video, de hecho esta es una imagen del video, ¿sí? Y es un regulador. El filtro y el regulador y el lubricador, los tres forman parte de lo que se llama unidad de mantenimiento. Unidad de mantenimiento o grupo FRL. ¿Qué hace un lubricador? Bueno, su función es establecer una presión de trabajo. Yo acá, del lado izquierdo, tengo aire a una presión que puede estar imagínense, entre 4 y 6 bares, por ejemplo. Puede oscilar entre 4 y 6 bares, porque la presión va aumentando, va disminuyendo, ¿sí? Pero yo registro una presión con el resorte, registro y la fijo. Y ese resorte lo que va a hacer es, cuando la presión disminuye, a la cual yo registré, que puede ser, por ejemplo, 3 bares, ¿sí? Lo que hace el mecanismo es equilibrar las presiones. Cuando hay menos de 3 bares, deja pasar más aire. Cuando hay más de 3 bares, cierra el asiento sobre el sello sobre el asiento y no deja pasar más aire. O sea, mantiene la presión en un determinado nivel, ¿sí? Y ese nivel de presión que se establece está determinado por la presión del resorte, que es la que yo regulo manualmente. Entonces, ¿qué hace un filtro? Eliminar las partículas tanto de sólidas como líquidas que hay en el aire. Si es un filtro coalescente, también elimina las partículas de vapor. ¿Qué hace un lubricador? Mezclar aire y aceite en determinadas proporciones para que le llegue el aceite a los elementos que tienen rozamiento, ya sea pistones o válvulas. ¿Qué hace un regulador? Fijar una presión de trabajo en el equipo que lo estoy instalando. ¿Qué es el número 4? El número 4 es una válvula de seguridad. Esta válvula de seguridad lo que hace es, la función que cumple es mandar aire a la atmósfera cuando la presión en el dispositivo que se conecta es mayor a la presión que tiene el resorte de esta válvula. Esta válvula consta de un tornillo regulador, de un resorte, de un sello y un asiento. Yo regulo esta presión del resorte a una determinada presión con el tornillo. Cuando la presión en A, ¿qué puede ser? La presión en un compresor, la presión en un tubo, en una cañería, en un tanque. Cuando la presión en este elemento que viene de acá abajo es mayor a la presión que hace el resorte, el aire sale por los costados y los costados es la atmósfera, ¿sí? O sea que la válvula de seguridad libera aire a presión, a la atmósfera lo libera, para mantener la presión en un dispositivo en un determinado nivel. Por ejemplo, yo regulo esta tuerca a 6 bares. Cuando haya más de 6 bares en el tanque, se va a levantar el dispositivo y va a liberar aire a la atmósfera y a mí me va a avisar. Yo voy a escuchar el ruido de aire que hay y voy a preguntar, ¿qué pasa ese ruido? Hay un escape de aire. Entonces me voy a ir a fijar y va a estar levantada la válvula esta de seguridad.
De hecho, en algunos casos le ponen una banderita roja o un botoncito que se ve que está levantada para que yo pueda identificar con la mirada dónde está saliendo aire. Entonces, al encontrar la salida de aire, yo sé que este dispositivo que está acá, que puede ser un tanque, una cañería, por alguna razón tiene más presión de la que debería tener. Entonces yo reviso a dónde es que, si se tapó alguna cañería, si está funcionando mal el presóstato, si el motor compresor no paró, el motor del compresor no paró, ¿sí? Reviso el circuito porque me está avisando que hay aire a presión que no debería tener, ¿sí? Por eso se llama válvula de seguridad, porque me va a avisar a mí que hay una presión mayor de la establecida. Bien, recién decíamos que la válvula de seguridad me avisaba cuando había una presión mayor a la establecida. ¿Quién registra o quién limita las presiones? Lo hace el presóstato. El presóstato tiene dos tipos de conexiones. Eso fue lo que no me dijeron. Tiene una conexión neumática y una conexión eléctrica. La conexión neumática se hace a través de esta vía, ¿sí? Acá se conecta al dispositivo que yo quiero acumular aire. O sea, un acumulador vertical o un tanque común, como que ustedes ven en las gomerías. Ese aire a presión entra al presóstato por acá abajo. Y acá tendrían que venir dos cables más tierra por la izquierda y salir dos cables más tierra por la derecha. Entonces, lo que hace el presóstato es abrir y cerrar el circuito eléctrico para arrancar y parar el motor eléctrico, no el compresor, sino el motor eléctrico. El motor eléctrico a su vez mueve el compresor, que puede ser de paletas, que puede ser de pistón, que puede ser de tornillo, el que ustedes quieran. El tipo de compresor son los que ustedes ya vieron, de pistón, de paletas, ¿sí? Todos los tipos que ya vimos en el práctico número 1. El presóstato lo que hace es darle energía, abrir el circuito o cerrar el circuito eléctrico que conecta al motor trifásico, por lo general, o monofásico, que va al compresor, ¿sí? Que mueve el compresor. El compresor no se mueve por sí solo, lo mueve un motor eléctrico. En el campo o en equipos generadores, el compresor lo mueve un motor de explosión, ¿sí? Entonces, yo puedo usar cualquier tipo de motor para mover el compresor, pero el compresor solo no tiene un motor incorporado, hay que ponérselo, ¿sí? Entonces, en este caso, el presóstato, cuando yo lo enchufo, porque va enchufado, tiene la parte eléctrica, cuando yo lo enchufo, el motor del compresor arranca. ¿Cuándo para el motor del compresor? Va a parar cuando yo le dé la orden acá, ¿sí? Yo registro en el presóstato una presión de trabajo como máxima y con esta tuerquita ajusto una presión de trabajo como mínima. Entonces, cuando llega a la presión máxima, que está establecida por este resorte que está acá, esa presión, la corriente que va al motor se corta. Yo ese aire que tiene el acumulador lo uso, ya sea para herramientas mecánicas, ya sea para inflar la cubierta de un auto, para mover pistones, para lo que yo quiera. Entonces el tanque en el cual se acumula el aire comprimido va perdiendo presión, hasta que llega un momento que esa presión llega a la presión mínima. Cuando llega a la presión mínima, que es la que yo establecí con esta tuerca acá arriba, el presóstato le da energía otra vez al motor, ¿sí? Cierra el circuito de nuevo para que el motor arranque y comience a comprimir de nuevo el aire
mueva el compresor y comprima el aire hasta que llegue a la presión máxima y ahí se corta. Entonces, ustedes van a escuchar constantemente, automáticamente, cuando están en una gomería, por ejemplo, que es lo más común, que estamos inflando el aire de la cubierta y escuchamos que arrancó el compresor. Y al rato el compresor para, ¿sí? Entonces, eso me está mostrando el comportamiento de este elemento que es muy importante, que se llama presóstato, ¿sí? ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, si yo les Profe, pregunto, una consulta. sí, te escucho. ¿Dónde la clase queda grabada, no? No, yo estoy grabando por las dudas y puedo subirla más tarde. Ah, está bien. Porque yo me voy a tener que desconectar. Ah, bueno, Porque tengo que entonces la hacer unas grabo y la cosas. subo. La subo a mi canal y la pongo como privada, ¿sí? Bueno, dale. 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 Gracias, Sí, profe. no, no hay problema, al contrario. Si Chao. yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace un presóstato y cómo se conecta? ¿Qué tienen que decirme? Se conecta eléctricamente al motor y se conecta neumáticamente al tanque o acumulador de aire, ¿sí? Y lo que hace es abrir y cerrar el circuito que da energía al motor eléctrico que mueve el compresor. Lo abre cuando el aire llega a la presión máxima establecida por los tornillitos y lo cierra cuando llega a la presión mínima establecida por el tornillo de acá arriba, por la tuerca esa. Bien, vamos con el elemento número 6. ¿Qué hace el elemento número 6? Es una válvula antirretorno. Cuando el aire viene de A a B, el aire empuja acá abajo sería, empuja el sello sobre el asiento y deja pasar aire. Si el aire viene de B hacia A, el aire empuja el sello sobre el asiento y no deja pasar aire. O sea que una válvula antirretorno permite la circulación de aire en un solo sentido y en el sentido opuesto la impide. Nada más que eso, ¿sí? Y cómo funciona lo vimos recién. Elemento número 7. El número 7 es una reguladora de caudal de ambas direcciones. El aire pasa regulado a través del tornillo y un asiento de acuerdo al espacio que yo deje entre el tornillo y el asiento. Si el aire viene de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa porque el aire va a pasar regulado igual, en un sentido o en otro. O sea que esta válvula regula el paso de aire en ambos sentidos. Ahora, el número 8 no es lo mismo, porque el número 8, ¿qué es? Es un tornillo regulador, como teníamos en 7, y en paralelo, tiene conectado también un antirretorno. O sea que es la combinación del 6 con el 7, en paralelo. Los circuitos neumáticos se pueden poner en serie o en paralelo, lo mismo que los circuitos eléctricos. Ahora, tienen un comportamiento en paralelo. Ustedes en paralelo podían hacer circular corriente por una rama o por la otra. Acá lo mismo, nada más que lo que circula es el aire. ¿Qué sucede? Si el aire viene de 2, veamos de 2 primero. Entra el aire. Cuando llega a este punto, tiene dos caminos para seguir, por abajo o por arriba. Si pasa por arriba, pasa regulado, porque va a pasar por la separación del tornillo con el asiento. Si pasa por abajo, va a empujar la bola contra el resorte y va a pasar el aire hacia uno, pero va a pasar libre. Con lo cual, si por abajo tengo aire no regulado y por arriba tengo aire regulado, resultado, el aire pasa no regulado, paso libre. Ahora, si el aire entra por uno, ¿qué sucede? El aire empuja la bola contra el asiento y no permite el paso. Este es un antirretorno.
con lo cual solamente el aire puede pasar por arriba y va a pasar por el espacio que se dejó entre el asiento y el tornillo, con lo cual el aire pasa regulado. Entonces, esta válvula permite el paso de aire de 1 a 2 o de 2 a 1, solo que de 1 a 2 el aire pasa regulado y de 2 a 1 el aire no pasa regulado, pasa libre. Es más, de 1 a 2 yo podría cerrar completamente el tornillo sobre el asiento y no permitir el paso de aire. ¿Para qué se usa esta válvula? Solamente se usa para regular el caudal de aire. Por ejemplo, eso va a afectar a la velocidad de un motor neumático, a la velocidad de giro de un pistón angular o a la velocidad de salida o de regreso de un pistón común, ¿sí? En símbolo sería así. Yo cuando vea el antirretorno, a mí me está indicando este antirretorno, este símbolo, que el aire de 1 a 2 va regulado y de 2 a 1 no. Este símbolo que tiene como una especie de flechita, que es el asiento más la bola, me está dando, digamos, el sentido en el cual regula la válvula 8, válvula reguladora de caudal en una sola dirección. La válvula 9 es una válvula 3-2 de corredera, ¿sí? Tiene 3 vías, P, que es la derecha, R, que es el venteo, y A, que es la salida. Así como está la válvula, fíjense que el disco o el asiento que tiene de goma está tapando acá la salida, con lo cual el aire entra por P, no puede pasar para la izquierda, pero sí está conectado el venteo con la entrada A, con lo cual todo lo que venga de A va a salir a la atmósfera por el venteo, en la posición que está arriba. En la posición de abajo, el aire que entra por P, al correrse esta corredera, este disco de goma, cuando se corre a la derecha, deja pasar aire hacia A y el mismo elemento, esta muesquita que tiene acá, tapa lo que es R, que es esto. Fíjense que esta forma tapa perfectamente donde estaba R, la salida de R, con lo cual el aire no puede salir más a la atmósfera, sino que sale por A. Válvula 3-2, ¿sí? De corredera. También se llama de botón esa, pues yo la puedo empujar o la puedo sacar, ¿sí? No es pulsador porque no tiene resorte. Válvula 10. La válvula 10 es una válvula que se usa mucho, ¿sí? Sobre todo en hidráulica se usa mucho, pero igual se puede usar en neumática. ¿Qué es? Es una válvula 4-2. ¿Qué significa 4-2? Que tiene 4 vías y 2 posiciones. Una vía de entrada, una vía P y 2 vías de salida, ¿sí?